noches, mi nombre es Agustín Quintero. Hoy les vengo a hablar sobre la escala de Richter. Pero primero hablemos sobre la escala logarítmica. Una escala logarítmica es una escala de medida que utiliza el logaritmo de una cantidad física en lugar de la propia cantidad. La presentación de datos en una escala logarítmica puede ser útil cuando los datos cubren una amplia gama de valores. Bueno, ahora sí podemos hablar sobre la escala de Richter. La escala sismológica de Richter, también conocida como escala de magnitud local, es una escala logarítmica arbitraria que asigna un número para cuantificar la energía liberada en un terremoto, denominada así en honor al sismólogo estadounidense Charles Richter, que vivió de 1900 a 1985. La sismología mundial usa esta escala para determinar la magnitud de los sismos de una magnitud entre 2.0 y 6.9 y de 0 a 400 kilómetros de profundidad. Por lo que decir que un sismo fue de magnitud superior a 7.0 en la escala de Richter se considera incorrecto, pues los sismos con intensidades superiores a los de 6.9 se miden con la escala sismológica de magnitud de momento. Ahora vamos a hablar del desarrollo. Fue desarrollada por Charles Richter con la colaboración de Benno Gutenberg en 1935, ambos investigadores del Instituto de Tecnología de California, con el propósito original de separar el gran número de terremotos pequeños en los menos frecuentes terremotos mayores observados en California en su tiempo. La escala fue desarrollada para estudiar únicamente aquellos terremotos ocurridos dentro de un área particular del sur de California, cuyos sismogramas hubieran sido recogidos exclusivamente por el sismómetro de torsión de Wood Anderson. Richter reportó inicialmente valores con una precisión de 1/4 de unidad, sin embargo usó números decimales más tarde. El uso del logaritmo en la escala es para reflejar la energía que se desprende de un terremoto. El logaritmo incorporado a la escala hace que los valores asignados a cada nivel aumenten de forma logarítmica y no de forma lineal. Richter tomó la idea del uso de logaritmos en la escala de magnitud estelar, usada en la astronomía para describir el brillo de las estrellas y de otros objetos celestes. Richter arbitrariamente escogió un temblor de magnitud 0 para describir un terremoto que produciría un desplazamiento horizontal máximo de 1 UM en un sismograma trazado por un sismómetro de torsión Wood Anderson localizado a 100 kilómetros de distancia del epicentro. Esta decisión tuvo la intención de prevenir la asignación de magnitudes negativas. Sin embargo, la escala de Richter no tenía límite máximo o mínimo, y actualmente, habiendo sismógrafos modernos más sensibles, esto comúnmente detectan movimiento con magnitudes negativas. Bueno, ahora vamos a hablar un poco sobre la biografía del creador Charles Francis Richter. Fue un sismólogo estadounidense que estableció junto al germano estadounidense Benno Gutenberg, también sismólogo, una escala para medir los terremotos. Nació en Ohio, Estados Unidos, y más tarde, con 18 años, se traslada junto a su madre a la ciudad de Los Ángeles, California. Estudió en la Universidad de Stanford. En 1918 empezó a trabajar su doctorado en física teórica en el Instituto de Tecnología de California, Caltech. Pero antes de terminar, recibió una oferta para trabajar en el Carnegie Institute de Washington. Fue entonces cuando empezó a interesarse por la sismología. Más adelante trabajó en un nuevo laboratorio de sismología de Pasadena, bajo la dirección de Benno Gutenberg. En 1920 consigue el doctorado en física teórica. Sin embargo, por justamente vivir en una zona sísmica, comenzó a interesarse por la geología. 7 años más tarde formó parte del laboratorio sísmico de Caltech de Pasadena, en California. Fue un sitio donde comenzó a obsesionarse con descubrir lo que hasta en ese tiempo era un misterio: cómo medir un sismo desde su epicentro, algo que era necesario principalmente para informar con exactitud a la prensa. Hacia ese tiempo ya existía la escala de Mercalli, pero esta solo podía medir en el punto donde se encontraban los sismógrafos. Fue así que Charles creó una escala que iba del 0 al 9, que permitía medir de forma precisa la magnitud del sismo desde su epicentro. En 1935, Richter y Gutenberg desarrollaron una escala para medir la intensidad o magnitud de los terremotos.
llamada escala de Richter. En 1937 volvió a Caltech, donde desarrolló toda su carrera posterior. Richter y Gutenberg también trabajaron en la localización y catalogación de los grandes terremotos y los utilizaron para estudiar el interior profundo de la Tierra. Juntos escribieron un manual muy importante publicado en 1954 llamado Seismicity of the Earth, sismicidad de la Tierra. Richter escribió otros textos fundamentales de sismología en 1958. Publicó el manual Elementary Seismology, sismología elemental, considerado por muchos como una principal contribución en este campo. Tiempo después se casó con Lillian Brandt, con quien nunca tuvo hijos, pero no todo era estudio, física y temblores. Richter era conocido por su humor algo sarcástico, también por abrazar la corriente nudista. Es por esto que él junto a su mujer, cada vez que se podía, en el campo o en la playa, se despojaban de sus ropas para andar desnudos al aire libre. En conclusión, vamos a hablar sobre los terremotos más recientes. Empecemos por el de Armenia, que fue hace 6 años, el de Haití, el de Chile, el de Japón, que por cierto fue un maremoto, que luego ocasionó un tsunami, y el de Italia. Esos han sido los terremotos fuertes, más recientes que han ocurrido en el mundo. Con esto terminamos el video.